¿Cómo comprender mejor el don de profecía? Parte 2. Amigo y amiga que me escuchas, para poder entender los escritos de un autor, es importante captar el propósito y las intenciones que tiene. Los lectores que no han logrado comprender el propósito de un autor, a menudo usan sus escritos de una manera diferente de lo que el autor se propuso. Por lo tanto, es importante comprender el concepto que, por ejemplo, en este caso estamos estudiando los libros de Elena G. de White, pues es importante que comprendamos el concepto que ella tenía de su función a la hora de escribir para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por supuesto, todos aquellos lectores que quieran saber más acerca de esos lindos escritos. Una de las cosas más importantes que necesitamos saber sobre los libros, por ejemplo, en este caso de Elena G. de White, es que ningún aspecto de sus escritos pretende ocupar el lugar de la Biblia. Esto es algo realmente fundamental, mi amigo y amiga. Los escritos de Elena White nunca pretendieron ni pretenderán ocupar el lugar de la Biblia. Ella escribió: en su palabra, hablando de la palabra de Dios, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza, y aquí yo puedo agregar, incluyendo las de ella, y toda manifestación religiosa debe ser probada. Eso fue lo que ella dijo al respecto de la Biblia. Ella en ningún momento pretendió, entonces, ni siquiera ponerse a la par de la Biblia, ni meter sus libros dentro de la colección bíblica. Por supuesto que no. Entonces nosotros, como lectores de los libros de Elena White, podemos estar tan emocionados, tan entusiasmados con esas declaraciones tan profundas, que hay un momento en que podríamos quizás entusiasmarnos tanto, que podríamos hacer un poquito a un lado la Biblia, y eso es lo que no queremos que suceda. La Biblia siempre llevará el primer lugar. Los escritos de Elena White, tal como vemos, sirven para ampliar más el significado de la Santa Escritura, para entender más a fondo lo que la Santa Escritura dice. Al contrario de algunos que se consideran profetas modernos y cuyos seguidores consideran sus escritos como una especie de tercer testamento, Elena White explicó que su función era exaltar la palabra de Dios y atraer los ánimos a ella. Y cuando digo atraer, le pongo comillas a eso. Atraer los ánimos a ella, o sea, a la Santa Escritura, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Eso ella lo dijo en el libro que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 624 y 625. Así es, mi amigo y amiga. Elena White fue una autora realmente leal a la Santa Escritura. Y el objetivo de ella es que, a través de sus escritos, todos los que sabemos de sus libros y que nos gusta leerlos, podamos ser conducidos a la Santa Escritura. Podamos regresar a la Biblia con mayor frecuencia. Es que estamos tan ocupados con el COVID-19, con el problema de las ventas, con el problema de los hospitales colapsados. Estamos tan preocupados por las noticias. Estamos tanto en lo nuestro que se nos olvidan estos libros, incluso se nos olvida muchas veces la lectura diaria de la Santa Escritura. Entonces libros como este nos ayudan a regresar a la Biblia,
a regresar a la Biblia, que no tenemos que descuidarla, sean cual sean las circunstancias. Para ella, para Elena White, su propósito era hacer volver a las personas a la palabra que pues no han seguido. Porque es un hecho, con nuestra naturaleza humana caída, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros problemas, pues nos descuidamos de la Biblia. Entonces estos libros, estos testimonios, nos han sido dados para proporcionar un deseo ferviente de seguir al Señor Jesucristo, de volver a la Escritura con más ánimo, con mayor comprensión. Sí, porque los escritos de ella nos ayudan a simplificar, ¿sí? No a complicar, sino a simplificar las declaraciones bíblicas. Entonces cuando uno dice, esto es lo que significaba tal cosa, ahora entiendo mejor la Biblia, y uno regresa a la Biblia con mayor entusiasmo. Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de los escritos de Elena White. Conducirnos a la Biblia, que entendamos mejor la Biblia, que amemos más al Señor Jesús. Quizás la ilustración más gráfica de su función fue que ella consideró sus escritos como una luz menor. De hecho, mi amigo y amiga, el programa nuestro así se titula, Una luz menor, y justamente fue tomado de una frase que Elena White pronunció en el libro El Colportor Evangélico, páginas 134 y 135. Ella dijo que sus escritos son como una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, o sea, la Biblia, ya que le habían dado poca atención. Palabras literales de ella, a ella le preocupaba que muchas personas y muchos cristianos y cristianas descuidaran su atención de la Santa Escritura, que dejaran de verla, que dejaran de leerla. Entonces sus escritos son amonestaciones para decirnos que volvamos a ella con mayor frecuencia, no importando cuáles sean las circunstancias. Llegar a comprender esto es el asunto fundamental del propósito del ministerio de los escritos de Elena White. Al guiar de modo coherente a las personas hacia la Biblia como la autoridad de sus vidas cristianas, ella nunca colocó sus escritos como una autoridad igual a la Biblia, o siquiera con autoridad independiente de las Escrituras. Claro que no. Pues bueno, es lamentable que algunas personas coloquen los escritos de ella en una posición que ella nunca tuvo la intención que ocuparan. Quienes consideren sus escritos como de mayor autoridad que la Biblia, o las personas que dediquen más tiempo a los escritos de ella, más que a las Escrituras, estarán en realidad utilizando sus escritos para alejarse de la Biblia. Y eso es lo que no queremos, mi amigo y amiga. De hecho, este programa fue concebido con el propósito de ayudarnos a utilizar, a administrar mejor los escritos de Elena White, a instruirnos. ¿Cómo es que hay que leer estos libros? ¿Qué límites, qué cuidados tener? ¿Qué parámetros implementar en su lectura? Por supuesto que esto también incluye motivarnos a leer con más frecuencia. Bueno, en primer lugar la Biblia y en segundo lugar libros como estos, que nos ayudan a comprender más a fondo el Evangelio del Señor Jesús. Aquellos que realmente comprenden el concepto que ella tenía de su misión, nunca cometerán ese error de ensalzar sus libros encima de la Biblia. Si las personas realmente leyeran sus escritos, serían guiados al estudio y a la autoridad de la Biblia, la sola Escritura. De hecho, quiero motivar y quiero animar a mis estimados predicadores y predicadoras a que cuando vayamos al púlpito, vayamos con un escrito está. Vayamos con la Biblia siempre por delante. Los escritos de Elena White pueden ayudar a apoyar, a acuñar, a dar algunas declaraciones allí que le dan más realce a las declaraciones bíblicas, pero lo que hay que destacar en el púlpito siempre es la Santa Escritura. Relacionada con el hecho de que la función del ministerio de Elena White es conducir a las personas a la Biblia, pues es justamente esa la idea de su misión
de ayudar a las personas a comprender cómo aplicar los principios de la Biblia en las vidas cristianas principalmente. Sí, porque la Biblia tiene muchos principios. Entonces, en lenguaje moderno, porque recuerda que los escritos de Ellen White vienen a partir de la segunda parte del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, en un lenguaje moderno, más amplio, más detallado, nosotros podemos ver cómo aplican los principios de la Biblia a la vida cristiana. Y el objetivo entonces es aplicar, no solamente leer, sino también vivir esos consejos que impacten nuestros hábitos de vida, nuestra vida cristiana práctica. No se trata solamente de saber, se trata más que todo de vivir esos consejos que el don de profecía nos da. En un sueño que ella tuvo en el año 1871, ella se vio rodeando la Biblia con varios de sus testimonios para la iglesia. Ella dijo: ustedes no están familiarizados con las Escrituras. Sintió que ella le decía al pueblo: si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios, así es como ella le llamaba a sus escritos. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, o sea, sus escritos, llamando su atención a las palabras inspiradas que no han obedecido y urgiéndolos a armonizar su vida a sus puras y elevadas enseñanzas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535. Los testimonios escritos, notó ella en ese mismo sueño, no son para dar nueva luz. Fíjate bien qué importante esta declaración. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, sino para imprimir vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes ha sido claramente especificado en la palabra de Dios. Sin embargo, solo pocos obedecen la luz dada. No se ha provisto una verdad adicional. Y Dios, por medio de los testimonios, o sea, estos escritos, ha simplificado las grandes verdades ya presentadas, y de un modo que Él mismo ha elegido. Las ha puesto ante el pueblo para despertar e impresionar su mente con ellas, de modo que nadie tenga excusa. Ese es el mismo libro, página 535. Así es, mi amigo y amiga. Definitivamente estos testimonios, estos escritos de Ellen White han sido concebidos para que nosotros podamos ser despertados, ser amonestados a regresar a la Biblia, a vivir, a saber cómo implementar esos principios, como decía hace un momento, de tal forma que sea en un lenguaje que todos podamos entender. Y bueno, como decía la vez pasada, la Biblia nos habla acerca del cuidado del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero Ellen White nos va a precisar en qué consiste eso. Por ejemplo, cuando habla de los 8 remedios naturales, ¿sí? Ella habla del sol, del agua, del aire, de la sana alimentación, del descanso, del trabajo, bueno, el ejercicio. Todo esto son como un desglose, ¿te das cuenta? De principios que ya están en la Santa Escritura. Lo único es que con ese lenguaje tan fácil nosotros podemos ver los alcances y la extensión de los principios bíblicos. Pues bien, uno de los grandes propósitos entonces de los escritos de ella es exaltar la Biblia. Y pues bueno, el otro es guiar a las personas a la Santa Escritura. Estamos haciendo una especie de resumen de esos dos grandes propósitos. En todo esto, sin embargo, ella tuvo el cuidado de declarar que las personas no necesitan sus escritos para comprender los grandes conceptos de la salvación.
O sea, no es que sean imprescindibles para entender los conceptos de salvación, porque los conceptos para saber qué tenemos que hacer para ser salvos ya han sido dados en la Santa Escritura. Su tarea no era proveer entonces verdades nuevas o adicionales, sino, como vuelvo y repito, simplificar y magnificar aquellas que ya han sido provistas en la Santa Escritura. Elena White destacó el mismo punto de otra forma, cuando escribió que, ella menciona el hermano J, ¿verdad? No se menciona el nombre por razones obvias. El hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una falsa idea sobre el asunto. Mira lo que ella misma dijo. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara de ella. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 622 y 623. ¿Te das cuenta? Estos escritos no pretenden ser una adición a la Biblia, claro que no. Solamente pretenden dar una comprensión más clara de ella. Un tercer propósito que Elena White vio para su obra fue el de reprender el pecado y estimularnos a ser obedientes a la Biblia. Fíjate bien, un tercer propósito es reprender el pecado y estimularnos a ser obedientes a la Biblia, por supuesto, al Señor Jesucristo también. Este propósito, por supuesto, está ligado inseparablemente a los dos primeros. Si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios, aconsejó ella, obedeciese sus requerimientos, según se especifican en su palabra, no habrían sido dados testimonios especiales para despertarlos acerca de su deber y hacerles sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren al no obedecer la palabra de Dios. Sí, amigo y amiga, los profetas, si tú te recuerdas, los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, también tienen un ministerio, el de señalar con amor, pero a la vez con fervor, el pecado o los pecados, los desaciertos, los descuidos, las negligencias por las cuales pasamos los hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios nos equivocamos y a menudo, y necesitamos una voz profética que nos recuerde, y ahora como en este caso en un lenguaje moderno, en un lenguaje claro y directo, que nos recuerde cuáles son nuestros objetivos espirituales, misionales, que nos recuerde cuáles son esos mandamientos que necesitamos obedecer y también aquellos pecados que debemos abandonar. Si en algún momento tú escuchas, si en algún momento tú lees reprensiones, amonestaciones, exhortaciones de parte de Elena White, mi hermano, hermana, yo te aseguro que eso lo hace ella con el objetivo redentivo, con el objetivo sanador, con un objetivo rectificador, no para condenar a nadie, sino para que cada uno diga, es cierto lo que dice la hermana Elena. Hay que regresar a la Biblia, hay que retornar al consejo bíblico, hay que rectificar este camino por donde me he desviado. No me conviene seguir en este camino de desobediencia porque me arriesgo a terminar fuera de los caminos del Señor. Entonces, ¿te das cuenta? La voz profética nos sirve para que regresemos al camino de la rectitud, al camino de la obediencia. De tal manera entonces que las amonestaciones, las llamadas de atención se agradecen. La reprensión se agradece porque hasta el mismo Señor Jesucristo en su palabra reprende a su iglesia. Le dice, mira, arrepiéntete, si no quitaré el candelero de tu lugar. Arrepiéntete, si no te vomitaré de mi boca. Así reprende el Señor a la iglesia, pero lo hace con un espíritu redentivo, para que rectifiquemos aquellas cosas que estamos haciendo mal. Mi hermano, hermana, la próxima ocasión vamos a incursionar en otros propósitos que tienen estos libros maravillosos conocidos como la luz menor y que tienen como objetivo exaltar la Biblia, que regresemos a ella,
que recordemos los mandamientos del Señor Jesús y nos propongamos, la parte que a nosotros nos corresponde, es poner nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra decisión del lado de Jesús. Gracias a Dios por esta voz profética que nos recuerda regresar a la voz de Dios. Gracias por tu atención, mi querido hermano y hermana. Que el Señor te bendiga.